Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Continuamos con el tema de formato en nuestro curso básico de Excel. Hoy vamos a hablar del tema de número. El tema de número es muy importante debido a que el 80% de Excel trabajamos con números y por lo tanto debemos saber cómo podemos darle formato a los números que ingresamos. En el día de hoy ya les he traído aquí una información de los diferentes estilos de formato que se manejan. Tenemos el formato general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, científica, texto y un formato especial. Bueno, entonces para trabajar con este formato nos dirigimos a la pestaña de inicio. Dentro de inicio buscamos el grupo número y dentro de número podemos ver que hay unos comandos para trabajar con este formato. Entonces, si nos ubicamos en la parte superior, vemos la palabra general y al lado de general hay una flecha, la cual nos muestra los diferentes tipos de formatos que hay en Excel. Tenemos el formato general, que es un formato sin formato específico. Tenemos números, pues nos toma como números. El moneda, pues nos coloca la moneda a la cual nosotros deseamos trabajar. Por lo general siempre colocamos la moneda en el país donde nos encontramos. Contabilidad nos toma un formato de contabilidad para las personas que trabajan en el área contable. Hay es una característica donde muestra los números de una forma de contabilidad. Tenemos una fecha larga, fecha corta. Tenemos una hora, cómo se escriben las horas, el porcentaje, las fracciones, la parte científica. Científica es la notación exponencial, y por último los números nos los ubica como texto. Entonces vamos a hacer un ejemplo para cada uno de ellos. Empezamos con el de general. General, si anotamos un número normal, él nos lo va a tomar tal cual como lo escribimos, no lo deja. O sea, no le cambia nada, sino lo deja tal cual como lo escribimos. Es el formato general. Ahora miremos el formato de número. Formato de número, yo escribo un número, digamos 75.520, pero este lo quiero como número. Entonces me voy a la flecha desplegar del grupo número y le doy número. Aparente no lo ha hecho nada, no nos ha cambiado nuestro número, pero internamente él ya reconoce este valor, esta celda, como un número. Lo considera como un número en nuestra celda. Continuamos con el tema de moneda. La moneda nos muestra el formato que se maneja en el sistema de moneda, o bueno, en el sistema y las monedas que nosotros deseamos trabajar. Entonces coloquemos una cifra, pongamos 150.000. Ese 150.000 lo quiero convertir en formato moneda. Como pueden ver, a medida que yo escribo, él me va colocando los ejemplos de cuál sería o cómo se vería ese número en los diferentes formatos. Entonces, para este caso va a ser el de moneda. Le doy moneda y él ya me muestra el formato moneda con el que se trabaja. En este caso se está trabajando con el peso de Colombia. Seguimos con contabilidad. Voy a colocar una cifra dentro de contabilidad. Digamos, voy a colocar esta cifra, 1.500.000, y esta cifra la quiero ver en formato contabilidad. Lo doy en contabilidad y le doy aceptar. Me coloca la moneda con la cual se está trabajando, pero el formato contabilidad podemos observar que el signo peso me lo coloca hacia el extremo izquierdo de la celda, mientras que el formato moneda, como lo podemos ver, está en formato, el signo pesos está pegado al número correspondiente. Seguimos con una fecha corta.
Una fecha corta es una fecha donde tenemos el día, el mes y el año. La fecha corta está comprendida entre el día, mes y año. No nos muestra una información adicional, mientras que la fecha larga, si tenemos este formato, colocamos esta fecha como una fecha larga, podemos ver que me aparece el día, el nombre del día de la semana, el día en número, el nombre del mes en letras y el año correspondiente. Entonces, pues larga, que abarca, coloca más información en la fecha. Hay que hacer un paréntesis con respecto a las fechas. Si nosotros colocamos un número cualquiera, y decimos que ese número me lo interprete como una fecha, yo le doy en fecha corta y él me va a mostrar el 1 de septiembre de 1900. ¿Por qué me muestra esa fecha? Por lo siguiente, el sistema está configurado a partir del 1 de enero de 1900. Yo pongo el número 1 y le digo que me lo muestre como una fecha. Él me va a mostrar el 1 del 01 de 1900. Entonces, a partir de ese día, de ese día hacia adelante, empieza a mostrar las diferentes fechas. Si yo coloco en esta ocasión el número 2, él me va a mostrar el 2, y así hasta el día de hoy. Esa es una característica, o esa es una característica de nuestra fecha. Seguimos con el formato de hora. Formato de hora, ese lo ubicamos o lo colocamos de la siguiente forma. Colocamos la hora, las 10:25, y le damos enter. El sistema, si yo le doy que me muestre una hora, le digo hora y él me muestra las 10:25 con 0 segundos y me muestra AM, quiere decir que es una fecha, las 10 de la mañana. También podemos ingresar una fecha con una hora militar, puede ser las 13:45. Si yo le doy en hora, él me la va a interpretar como las 3:45 pm. Me la convierte a hora normal, pero me coloca PM indicando que es una hora de la tarde o de la noche. Continuamos con el de porcentaje. El porcentaje es un formato que me muestra el porcentaje de un número, pero hay que tener una salvedad. Cuando yo tengo la celda, cuando yo tengo un valor en la celda, por ejemplo el número 5, yo quiero que me muestre el porcentaje. Si yo le doy a porcentaje, él me va a mostrar 500%. Pero eso es lo que yo no quiero eso. Lo que yo quiero es que me muestre el 5%. Entonces, para evitar eso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Le digo que me muestre 5, 100. Y si le doy el porcentaje, él me va a mostrar el 5%. Eso es cuando el valor ya se encuentra en nuestra celda. Pero mientras que el valor esté vacío, o que la celda se encuentre vacía, le doy el porcentaje. Coloco porcentaje y le coloco el número 8. Él me muestra el 8%, que es lo que yo quiero. Esas son las dos diferencias: cuando se encuentra vacía nuestra celda y cuando ya se encuentra un valor dentro de ella para colocar porcentajes. Seguimos con la fracción. La fracción es
donde me muestra las fracciones de un número. Cuando tenemos un decimal y quiero que ese decimal me lo muestre como fracción. Tengo 123,458. Le digo que me muestre en fracción, me desplazo a fracción y él me muestra 123, un medio, que es la fracción correspondiente a ese número. Pero yo quiero ingresar una fracción no a partir de un número decimal, sino quiero ingresar 4 quintos. Entonces coloco la parte entera, le doy espacio, 4 cincuentavos, 4 espacio 5 sobre 8. Y ahí me muestra la fracción. Otro ejemplo es cuando yo quiero que solamente me muestre la parte de la fracción, no me muestre la parte entera. Entonces para ello hago lo siguiente, le doy el número 0, espacio, y digamos yo quiero ver 9 séptimos, 9 sobre 7. Y él me coloca, perdón, me equivoqué. Aquí hay otra particularidad de la fracción. Cuando el numerador es mayor que el denominador, él me convierte la fracción y me la coloca como si fuera un valor real, o sea, me coloca la parte entera y el resto de la fracción. Entonces me salté el siguiente tema, pero bueno, sigamos haciendo el ejemplo que les quería mostrar, que es solamente colocar la parte de fracción. Entonces le damos 0, le damos en este caso 5 novenos y él me deja 5 novenos. Como les comentaba en el ejemplo anterior, cuando el numerador es mayor que el denominador, lo que hace es, él hace la respectiva división y me muestra el residuo de esa división en el resultado. Entonces, como lo vimos anteriormente, ahí me muestró 1 parte entera, 2 séptimos parte fraccionaria. Así es como ingresamos los números en en nuestras celdas cuando es con fracción. La parte científica habla de los números en forma exponencial. Los números en forma exponencial, que es cuando ingresamos un número y este tiene 12 dígitos o menos y quiero que esa información me la muestre en forma exponencial o científica. Por ejemplo, tengo el valor de 100 millones. Ahí coloqué el valor 100 millones. Me voy a general, despliego, coloco científica. En científica me muestra 1 elevado a la 8. O sea, que quiere decir que hay 8 ceros a la derecha del 1. Me muestra la parte científica. El texto. Para hablar de texto, tenemos que hacer lo siguiente. El texto lo que hace es, me coloca un número y me lo ubica como texto. Sabemos muy bien que el texto va alineado hacia la parte derecha. Si le doy texto, él me lo coloca a la parte izquierda. Pero para hablar del texto, quería mostrarles otro ejemplo donde podemos observar bien cómo se manejan los textos, cómo se convierten los números en texto. Entonces, digamos que yo tengo una tabla de referencias de productos, empezando por la 25, tengo la 25A, tengo la 30 sola, tengo la 30B, tengo la 40,
la 40C, tengo la 50 y la 50D. Son números de referencias. Aquí yo ya le he dado el formato de texto a toda la tabla. Pero si no lo tuviéramos con texto, quedaría de la siguiente forma. Perdón, aquí también le tengo formato de texto. Entonces le damos 25, 25A, 30, 30B, 40, 40C, perdón, 40C, 50, 50D. Entonces, como podemos ver, los números los alinea a la derecha, las letras y números a la izquierda. Entonces, lo que yo quiero es organizar esta tabla en forma ascendente, que me muestre 25A, 25B, 30C. Entonces hagamos lo siguiente. Primero tengo que darle formato de texto. Vamos a general, le damos texto. Luego hago lo siguiente. Desordeno la información. Desordeno aquí esta información para ver el efecto que quiero mostrarles. Ok, listo. Entonces ya tenemos formato de texto. Ahora lo que tenemos que hacer es ordenarlos. Nos vamos a la ficha modificar del de la pestaña inicio y le doy ordenar. Como podemos ver, no nos lo ordenó como quiero, que era 25, 25A, 30, 30, 30B, 40, 40C. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Seleccionamos aquí otra columna, le damos que tenga formato de texto y ingreso los valores que tengo allí. Listo. Ahora selecciono nuevamente los datos, los vamos a modificar, le doy ordenar de A a Z y él me modifica o me los ordena como quiero. Primero el 25, 25A, luego el 30, 30B, 40, 40C, 50 y 50D. Con esto hemos trabajado el tema de la conversión de números en texto y cómo lo podremos aplicar. Continuando, vamos a ver el tema especial. Especial es un tema que se encuentra dentro del más formatos de número. Entonces aquí ya vimos general, ya vimos número. En números también hay una forma de mostrar los números negativos y la posición de decimales que nosotros deseamos. Como podemos ver, si aumentamos los decimales, él me incrementa los números decimales en el número. Y si queremos usar separador de miles, él le coloca el punto separándome los miles de ese número. Entonces hagamos un ejemplo para verlo. Tenemos el número, pero quiero que ese número va a colocar un número negativo, menos 8500, y ahora voy a darle formato número, pero como número negativo. Entonces, como podemos ver, tenemos varias formas. Que sea el número sin el signo negativo, pero que se encuentre en rojo. El número que se encuentre en rojo con el signo negativo, o el número normal con signo negativo. En esta ocasión vamos a colocar los números
negativos con rojo, sin el signo menos, porque el rojo ya me da a entender de que es un signo negativo, de que es un número negativo, y vamos a colocar los dos números de posiciones decimales y le damos a aceptar, y él automáticamente me coloca el número con el formato de números negativos color rojo con dos números decimales. Vemos otra funcionalidad, otra forma de trabajar con los números es con el de moneda, que ya lo hemos visto. Como les comenté, la moneda dependiendo de la configuración del equipo, pues en este caso tenemos el peso. También podemos trabajar con números negativos en el formato moneda, igual con el signo negativo en rojo o con el número en color rojo, significando que es un negativo. Contabilidad se maneja el mismo símbolo de la moneda. Se puede trabajar también con diferentes posiciones decimales, dependiendo cómo se quiera trabajar. Siempre, por lo general siempre se manejan con 2 o 3 posiciones decimales. En fecha podemos ver que una fecha se puede trabajar de diferentes formas, como lo habíamos mencionado anteriormente: día, mes y año. El año completo, el día, el número del mes, y el día y el número del día. También podemos trabajar con una fecha larga, como ya lo hemos notado, con el nombre completo del día, el número del día, el nombre completo del mes y el año. Aquí podemos ver otras variantes: el año con las dos últimas cifras, los últimos dígitos del año, no completo, no como el del 2012, sino solamente me muestra los dos últimos dígitos, en este caso el 12. También podemos ver que no está separado por un slash, sino por un guión, o también nos muestra primero el año, luego el mes y luego el otro, seguido el día. Esas son las diferentes formas que se manejan para manejar con fecha. Tenemos una configuración regional, pues en este caso es Colombia, español Colombia. La hora también la podemos trabajar de diferentes formas, como les había comentado, PM o AM, o en hora militar, como lo manejamos a partir de las 12 del día hasta las 24 horas. También tiene una reconfiguración español Colombia, por la ubicación por donde me encuentro. Tenemos porcentajes como lo hemos visto. Me coloca el porcentaje en un número, y pues también podemos darle los decimales que nosotros queramos. La fracción se maneja hasta un dígito de un cuarto. Se manejan hasta 2 dígitos, 25 sobre 20, 21 sobre 25, 3 dígitos. Tenemos por medios, por cuartos, por octavos, por 16avos, por décimas o por centésimas. La científica también maneja varias posiciones decimales, y ya lo habíamos mencionado. El texto, pues como ya los dije, me convierte un número en texto. Y especial, que es el que quería llegar, es donde se manejan lo referente a las código postal o a los números de teléfono. Entonces, en este caso no observamos ningún elemento cuando le damos especial, pero vayamos a hacer un ejemplo y lo miramos. Tengo aquí un número de un celular. Este es un número de un número celular o un número telefónico, y lo quiero darle un formato especial. Entonces le doy un número muy especial. Como podemos ver, no me aparece nada porque Español Colombia no maneja esa configuración para esos números. Pero si nos desplazamos a Español España, vemos que me muestra código postal, me muestra
código postal más 4 me lo muestra el número o el número del seguro social. Entonces, como podemos ver, si le damos clic en cada uno de ellos, él me muestra el número en diferentes formas. Cuando lee el número del seguro social, me muestra el número, los primeros 4 números seguido de un guión, 2 números seguido de otro guión y los últimos 4. Soy el número de telefónico, los primeros 3 números me le coloca en paréntesis, seguido de los 3 números, un guión y los últimos 4. Y código postal me muestra los primeros 6 números, un guión y los últimos 4 con un separado de un guión. Y por código postal normal, pues me muestra el número tal cual como lo ingresamos. Voy a hacerlo como este caso es un número, lo va a ingresar un número telefónico. Le damos a aceptar. Así es como se maneja el tipo especial. Y por último, vamos a ver el formato personalizado. Formato personalizado, por el momento les voy a indicar que es una forma para mostrar o tener una apariencia particular de nuestras celdas. Si cada una de estas formatos no se adapta a las necesidades que tenemos, entonces vamos a personalizada y allí podremos colocarle un formato que nosotros queramos o que se adapte a las necesidades que tengamos. Este tema lo vamos a mostrar en detalle en un próximo video, donde mostraremos cómo se puede hacer un formato personalizado. He pasado por alto estos números que también son importantes para tenerlos en cuenta. Entonces, si le damos acá en el signo más, el signo de pesos, me muestra que es formato de número de contabilidad. Entonces, si le damos clic allí, podemos ver que es contabilidad, español Colombia, español España y los diferentes formatos de moneda que podemos encontrar. Aquí está el de porcentaje, que es para colocar porcentajes. Estos 3 ceritos que vemos aquí son los estilos de millares. Si le damos allí, él nos va a colocar puntos para separar los miles de los números. Si continuamos, vemos una flecha hacia la izquierda, azul, y una flecha hacia la derecha, con unos ceritos al lado. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos aumentar o disminuir los decimales que tengamos en un número. Hagamos un ejemplo para verlo. Entonces, tengo acá el 4587 raya, coma, estos números. Entonces, ¿qué hago yo? Esto es disminuir decimales. Entonces, si le damos allí, empezamos a ver que va disminuyendo los decimales, y a medida que va disminuyendo, él me va cambiando el último número. Entonces, si yo le doy acá, vemos que termina en 54-58. Si le doy en disminuir decimales, el 5 me lo va a cambiar a un 6. ¿Por qué? Porque los números que están después de 5 me aumenta el siguiente. Si está antes de 5 me lo deja igual. Entonces yo le doy el disminuir decimales, como está el 5 y el 8, al quitar el 8 me lo coloca al número al próximo, al número inmediato. En este caso sería el 6. Si seguimos disminuyendo, estaba 4, 6, como pasa de 5, entonces el 4 me lo convierte en 5. El 5, 5 me lo deja el 5. Aquí tenemos el 8, 98, 5, me lo deja el 99, porque es mayor, igual o mayor a 5. Y estos dos últimos es el 9, le disminuimos, me lo deja en 0, que es el próximo. Y si terminamos de disminuir los decimales, me lo deja en 8. Entonces, para terminar ya con este tema, podemos ver que podemos disminuir y aumentar los decimales que nosotros queramos. Esa es una característica muy importante cuando trabajamos con decimales, y por lo general siempre los trabajamos con 2 decimales
o 3. Entonces ya hemos visto o hemos concluido el tema referente a número. Como ven, es una herramienta muy buena, muy importante para manejar. También no es difícil, se puede manejar al gusto que nosotros queramos. Pues ahí tienen diferentes opciones para darle formato al número. Quiero mostrarles ahora que hay una opción que es muy válida, y es copiar formato. Copiar formato es una herramienta que me copia el formato de un número o de un texto y lo copia a otra celda. Vamos a verlo. Por ejemplo, yo tengo acá unos números. X. Y esos números, yo quiero que todos estos números, toda esta franjita de números, tenga un formato de contabilidad. Entonces, ¿qué hago yo? Como yo ya tengo un formato de contabilidad acá, yo no tengo la necesidad de seleccionar, ir a general y darle contabilidad, sino que como ya tengo un número con este formato, lo que hago es copiar formato, darle clic en copiar formato en la pestaña inicio. Allí me habilita una escobita con una cruz blanca, y a su vez la celda donde he copiado el formato se ha iluminado o se ha resaltado. Entonces, ¿qué hago? Cuando ya tengo la escobita, selecciono las celdas a las cuales les voy a aplicar este formato, las selecciono y las suelto. Al soltar, él automáticamente me coloca el formato que yo he copiado. Eso es una forma muy rápida y fácil de aplicar formato a diferentes números o texto, y pues nos ahorra mucho trabajo. Ahora tengo una celda que rápidamente vamos a darle un formato, un color, vamos a darle una letra, vamos a escribir un nombre de una persona, y yo quiero que este formato se aplique a otros nombres. Entonces tengo acá otros nombres de personas, y quiero que este formato de esta celda con estas características se aplique a estos nombres. Entonces hago lo mismo, selecciono la celda, le doy copiar formato, me desplazo a las celdas donde encuentro la información, selecciono con la escobita y la cruz blanca, selecciono, suelto, y él automáticamente me ha copiado el formato de esa celda. Así podemos manejar los diferentes tipos de formatos que tengamos. Si tengo números, si tengo formato contabilidad, si tengo moneda, si tengo números negativos y aplicárselos a otros, si tengo un texto con unas características de letra, fuente, color, las podemos aplicar. También quiero mostrarles cómo podemos copiar formato cuando tenemos una combinación de celdas. Entonces tengo un texto que me agrupa varias celdas. Entonces, por ejemplo, esta frase: los padres nos enseñan la vida. Entonces esta frase, como podemos ver, ocupa 3 celdas. Entonces lo que voy a hacer es
combinarlas normal, como ya lo hemos aprendido. Ahora quiero que este formato, ya esta combinación, se aplique a otro texto. Entonces yo quiero que este formato de celdas lo quiero copiar, por ejemplo, a esta de Rodrigo. Cuando le doy en la celda de Rodrigo, él me coloca el formato que tiene. En este caso tiene una combinación de celdas y tiene un formato de letra Calibri y de tamaño 11 de color negro. Entonces ese mismo formato se ha aplicado con la correspondiente combinación y de celdas. Así es como se trabaja con el copiar formato, que es una característica, como pueden ver, muy importante, muy buena para trabajar y que nos facilita mucho nuestro trabajo en Excel. Continuando con el tema de formato, quiero mostrarles una característica o un elemento muy importante. Por ejemplo, yo tengo acá este número, 4500. Entonces, ya sabemos que si nos dirigimos a pestaña inicio del grupo fuente, podemos mirar las características tanto de fuente, alineación y de número. Pero hay otra forma mucho más fácil y rápida de hacerlo, que es a través de una mini cinta de opciones que se encuentra cuando damos clic derecho en la celda en la cual tenemos la información. Dámosle clic allí y, como podemos ver, se nos ha abierto un menú desplegable. Dentro del menú desplegable pues hay unas opciones de copiar, pegar, insertar y eliminar, pero la que nos vamos a centrar es en la que se encuentra en la parte superior. Como podemos ver, es una mini cinta de opciones donde están las características principales para trabajar. Tenemos la fuente, tenemos el tamaño, tenemos para aumentar y disminuir tamaño, tenemos formato del número, porcentaje de millares, combinar y centrar, tenemos hasta copiar formato, tenemos también para darle bordes a nuestra celda, el color de la letra, el color del fondo, para centrar, para colocarle cursiva y para colocarle negrita. Entonces, con esta herramienta, con esta característica, dándole clic derecho a nuestra celda, podemos habilitar de una forma mucho más rápida las opciones para darle formato a nuestro texto. Entonces, por ejemplo, yo quiero darle un formato, un tipo de letra diferente. Por ejemplo, quiero darle quiero agrandar la letra, quiero que este valor tenga un formato de número, quiero que tenga, perdón, que aquí le quité el estilo de moneda, tenga millares o que tenga el número de contabilidad, quiero que sea en negrita, que esté sentada, que tenga un color de fondo de y tenga un color rojo para que resalte la celda. Quiero que mi celda tenga un borde exterior grueso y ya. Y también quiero que copiar formato y que ese formato lo quiero aplicar a esta celda. Listo. Como pueden ver, es una herramienta muy fácil de trabajar, muy rápida, que nos facilita cuando nuestro trabajo. Nunca no lo olviden, clic derecho en la celda que deseen trabajar y ahí aparecen las características principales de las cinta de opciones referentes a formato. Con esto hemos concluido el tema referente a formato. Hoy hablamos de los números, formato de números, hablamos de copiar formato y de cómo podemos desplegar las cinta de opciones de una forma más rápida haciendo clic derecho en la celda y allí nos muestra una mini cinta de opciones con las características principales de formato. Muchas gracias por su atención en este video. Espero que les haya gustado, espero que el tema de formato les haya parecido interesante. Igualmente estos formatos o este tema es para
para ensayar y practicarlos con las diferentes información o con los diferentes proyectos que tengamos en Excel, para poder darle o tener mucha mayor agilidad a la hora de trabajar con ellos. Esto después es un abrebocas o es una pequeña muestra de cómo o todo lo que se puede hacer con Excel. Ya cada persona o cada uno, si desea volverse experto, lo que tiene que hacer, como en todo aspecto de la vida, es practicar y practicar. Entonces les deseo muchos éxitos a todos. Les recuerdo inscribirse al canal de Maidaco y que tengan un feliz y plácido día. Gracias por ver el video. Hasta pronto, nos vemos en otra ocasión para continuar trabajando con el tema o con este curso básico de Excel 2016. Muchas gracias a todos y hasta pronto.